Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atento una vez más a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la tercera semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Llevan además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio que nos presenta de una manera interesante una consecuencia de lo que ha enseñado Jesús el día anterior. Recordemos una de las frases que Jesús dijo ayer: si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían hacer cosas increíbles. Ahora Jesús les dice a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Muy probablemente la fe de los discípulos sí existía, pero era una fe que todavía estaba inmadura. Era una fe que no había alcanzado su excelencia. Y por eso, ante esta dificultad, obviamente, ellos se vieron tambaleantes. Ellos sintieron de que no podían llegar precisamente a experimentar las gracias y los beneficios de esa fe, sino que tuvieron miedo. Se les olvidó quién estaba con ellos. Ese Jesús que, aunque parece dormido, Él está atento a lo que necesitamos. Un Jesús que, aunque parece dormido o ausente, está siempre presente y atento a las necesidades y a las dificultades que nosotros tenemos. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros simplemente nos alejamos de Dios. Simplemente nuestra fe no es lo suficiente como para confiar plenamente en Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos asustamos, recurrimos a otras cosas. Aquí no lo dice, por ejemplo, el Evangelio, pero muy seguramente, y como pasa en muchos de nuestros pueblos y en muchas de nuestras tierras, si los discípulos hubieran estado en esta época, hubieran tenido miedo, hubieran invocado poderes ancestrales, de brujos, hubieran buscado algún brujo para que les ayudara, y solo cuando nada funcionara, llegarían donde Jesús. Porque así es mucha gente en nuestros tiempos. Muchas veces pasan grandes dificultades, pasan grandes problemas, no tienen confianza, no tienen esperanza, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Recurren a magos, recurren a brujos, recurren a curanderos, que generalmente, en el caso de aquellos que son un poquito más decentes, simplemente le dan ciertas medicinas, ciertos tratamientos médicos naturales que a lo largo funcionan, sobre todo cuando estimulan los pensamientos positivos que ayudan a la sanación de las personas. Pero solo eso, no es nada milagroso, no es ningún poder, es simplemente conocimiento de medicina natural. En el caso de otros que son más charlatanes, van ahí comiéndole el dinero a la gente, van comiendo la dignidad, porque a veces piden dinero, a veces, como pasa con muchas mujeres, muchos de estos charlatanes piden favores a estas mujeres para sanarlas, y ya cuando se acaba el dinero, ya cuando uno siente que ha sido usado, entonces va donde el Señor. De último, ya simplemente para quitarnos ya, como decimos vulgarmente, pues el golpe, cuando es al primero el que debemos de ir. O en primer lugar, confiar, tener calma, decir: sí, esto está fuerte el viento, está fuerte la tormenta, pero yo confío en el Señor que dentro de poco esto va a calmar. Y al final así pasa muchas veces, cuando somos capaces de tener esa paciencia, esa confianza y sobre todo esa fe tan grande en nuestro Señor Jesucristo.